El gesto motor que hoy analizaremos es un salto de altura. Como posición inicial tenemos una extensión de hombro. Como unidad biomecánica tenemos la articulación glenohumeral, donde se va a realizar una extensión de hombro con una amplitud de 63 grados. Esta va a ser en el plano sagital y en el eje transversal. Los factores que van a limitar este movimiento van a ser los ligamentos de la articulación y el manguito de los rotadores. En su artrocinemática podemos encontrar una rotación de la cabeza humeral sobre el eje de la cavidad glenoidea. Y al hablar de miocinética encontramos como músculos agonistas al tríceps braquial, al fascículo posterior del deltoides, como antagonistas al bíceps braquial, al fascículo anterior del deltoides, al coracobraquial y al pectoral mayor. Finalmente, como sinergistas tenemos al redondo mayor y al pectoral menor. Al analizar la articulación esternoclavicular nos encontramos con un descenso de la clavícula en un plano frontal y en un eje anteroposterior. Los factores que limitan este movimiento serían los ligamentos de la articulación y el músculo esternocleidomastoideo. Su artrocinemática será un rodamiento y un deslizamiento hacia abajo en sentidos contrarios. Hablando de miocinética nos encontramos al músculo subclavio como agonista. Sin embargo, el movimiento de esta articulación se dará principalmente por los ligamentos. Encontraremos al ligamento costoclavicular laxo y al ligamento interclavicular y a la cápsula superior estirados. Al analizar la articulación acromioclavicular, encontramos que la escápula hace una rotación descendente en el plano frontal y en el eje anteroposterior. Los factores que limitan este movimiento son los ligamentos de la articulación. En su artrocinemática podemos encontrar que la escápula vuelve a su posición anatómica. En esta articulación, el trapecio en su porción inferior actúa como agonista y el serrato anterior y el trapecio en su parte superior como antagonista. Al hablar de la articulación escapulotorácica, encontramos que ésta hace una rotación descendente de la escápula en un plano frontal y en un eje anteroposterior. Esto se da por un descenso clavicular en la articulación esternoclavicular y una rotación descendente en la escápula en la articulación acromioclavicular. Los factores que limitan este movimiento son los ligamentos de la articulación esternoclavicular y acromioclavicular. En la miocinética encontramos al trapecio, su parte inferior como agonista y el serrato anterior y trapecio superior como antagonistas. En la posición media, la unidad biomecánica que primero vamos a analizar es la glenohumeral. El movimiento sería una flexión-extensión de hombro en un plano sagital con un eje transversal. La osteocinemática sería flexión de hombro con una amplitud de 80 grados y algunos factores que pueden limitarlo son los mismos ligamentos de esta articulación. La astrocinemática sería la rotación de la cabeza humeral, que es convexa, sobre el eje de la cavidad glenoidea, que es cóncava, en sentido contrario a la extensión. En la miocinética podemos encontrar los músculos agonistas, el bíceps braquial, el deltoides en su fase anterior, y en los antagonistas el tríceps braquial, el deltoides en su parte posterior, el pectoral menor, el redondo mayor, el dorsal ancho. En los sinergistas encontramos el pectoral mayor y el coracobraquial. En la articulación esternoclavicular tenemos el movimiento de protracción y retracción de la clavícula en un plano transversal en un eje longitudinal. La osteocinemática sería la protracción clavicular y los factores que lo limitan son los ligamentos. En la astrocinemática encontramos el rodamiento y deslizamiento hacia anterior en el mismo sentido. Parte de la clavícula sobre el esternón, cumpliendo la regla de cóncava convexa. En la miocinética encontramos puros ligamentos. En la articulación acromioclavicular tenemos un movimiento de ajuste rotacional en el plano horizontal, con un plano transversal en un eje longitudinal. La osteocinemática sería el ajuste en el plano horizontal y los factores que lo limitan son ligamentos. En la artrocinemática podemos encontrar que el borde medial de la escápula pivotea alejándose de la superficie externa del tórax. En la miocinética encontramos como músculos agonistas al serrato anterior y al trapecio en su porción superior y como antagonistas al trapecio en su porción inferior.
En la articulación escapulotorácica podemos encontrar un movimiento de protracción y retracción de la escápula en un plano transversal con un eje longitudinal. En la osteocinemática encontramos la protracción escapular y los factores que lo limitan son ligamentos. En la artrocinemática tenemos la protracción clavicular en la articulación esternoclavicular y ajuste rotacional en el plano horizontal de la escápula en la articulación acromioclavicular. En la miocinética podemos encontrar músculos agonistas, el serrato anterior y el trapecio en su porción superior, y músculos antagonistas, el trapecio en su porción inferior. Y por último, analizaremos la posición final de nuestro movimiento. En la articulación glenohumeral, en un movimiento de flexión y extensión del hombro, desde el plano sagital con un eje transversal, nuestra osteocinemática es una flexión de hombro con una amplitud de 179 grados. Nuestra artrocinemática es una rotación de la cabeza humeral, la cual es convexa, sobre el eje de la cavidad glenoidea, que es cóncava, en sentido contrario a la extensión. En la miocinética, el agonista es el bíceps braquial, el deltoides y su fascículo anterior. Como antagonistas, tríceps braquial, deltoides en su fascículo posterior, pectoral menor, redondo mayor, dorsal ancho. Y en los sinergistas, pectoral mayor y coracobraquial. En la articulación esternoclavicular, con movimientos de elevación y descenso clavicular desde el plano frontal en un eje anteroposterior, nuestra osteocinemática es una elevación de la clavícula y nuestra artrocinemática un rodamiento y deslizamiento hacia arriba en sentidos contrarios. La parte convexa de la clavícula está sobre la cóncava del esternón. Nuestra miocinética en nuestros ligamentos laxos es el ligamento interclavicular y el capsular superior, y en los ligamentos estirados el ligamento costoclavicular. En la articulación acromioclavicular con movimientos de rotación ascendente y rotación descendente escapular en un plano frontal en un eje antero-posterior, analizando nuestra osteocinemática con movimientos de rotación ascendente de la escápula y nuestra artrocinemática, la escápula sale hacia arriba y hacia afuera. En nuestra miocinética, los agonistas son el serrato anterior, el trapecio y en las antagonistas el trapecio inferior. Y por último, con la articulación escapulotorácica, en movimientos de rotación ascendente y rotación descendente escapular desde un plano frontal, un eje anteroposterior, nuestra osteocinemática es una rotación ascendente de la escápula y nuestra artrocinemática una elevación clavicular en esternoclavicular y rotación ascendente de la escápula en acromioclavicular. Nuestra miocinética son agonistas, serrato anterior y trapecio superior, y antagonistas, trapecio inferior. Después de la posición final se regresa a la inicial y se puede iniciar otro ciclo del mismo movimiento.